Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida nuevamente hoy en este laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, módulo 18. ¿Cómo lograr efectividad en el teletrabajo? Nos acompaña nuestra experta Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los asistentes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Claro que sí, doctora, el placer, por supuesto, es de nosotros. Ya vamos llegando al final de nuestros módulos, entonces yo te dejo para que iniciemos nuestro módulo 18 con nuestros asistentes. Bueno, efectivamente, ya casi culminamos toda esta serie de módulos que hacen parte del laboratorio educativo para la implementación del teletrabajo. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante. Pues como siempre, tenemos como nuestro objetivo general proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas con la implementación del teletrabajo. Como les decía, pues nuestra temática es bastante importante frente a la continuidad del negocio, cómo ser eficientes y efectivos con la implementación como teletrabajadores. Entonces tenemos tres temas para el día de hoy. El primero, como siempre, una contextualización en torno al proceso de implementación del teletrabajo, las etapas que se sugiere considerar, los pasos a seguir. En segundo lugar, unas consideraciones para la gestión eficiente de líderes, es decir, los jefes, directores, los coordinadores de equipos que van a estar laborando remotamente. Y un tercer punto, algunas pistas para ser eficientes como teletrabajadores. Partiendo de lo anterior, entonces damos inicio. En cuanto al proceso de implementación del teletrabajo, tomando como referencia lo que está establecido en el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, tenemos que se sugiere prever 5 etapas. La primera, el compromiso institucional, la segunda, la planeación, la tercera, la autoevaluación, la cuarta, la prueba piloto y por último, la adopción y apropiación. En cuanto al compromiso institucional, se trata de tener el aval, de contar con un semáforo verde para dar inicio a la implementación del teletrabajo o por lo menos para considerarlo y entrar a hacer un análisis, porque el compromiso institucional no va a ser, digamos que, la carta abierta para que una organización inicie. Es necesario prever la planeación y la autoevaluación como en cualquier proyecto antes de lanzarse. Allí están previstos en esa primera etapa 3 pasos: el acuerdo a nivel directivo, la conformación del equipo líder y la formalización del inicio del proyecto. En cuanto a la etapa 2, la planeación, hay 2 pasos: la planeación general, donde se establecen unos objetivos basados en las motivaciones o en las razones, necesidades que pretende suplir la organización con la implementación de esta modalidad de trabajo, las etapas que se van a seguir, el plan de acción, los recursos que serán indispensables, humanos, financieros, técnicos, los riesgos, hacer un análisis de riesgos, riesgos para el negocio, riesgos igualmente desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, definir unos indicadores que van a ser uno de los aspectos claves para el seguimiento y la evaluación en la implementación de esta modalidad de trabajo. Y el segundo paso es la sensibilización. Se trata de una estrategia comunicativa, puede ser escrita, puede ser a través de videos, es decir, la organización va a definir con su área correspondiente o esos actores a quienes delega diseñar esa estrategia comunicativa, esos mecanismos a través de los cuales va a sensibilizar y va a movilizar a los diversos actores de la organización. Aunque no vayan a ser teletrabajadores, es importante sensibilizar a todo el recurso en torno al teletrabajo, saber
igualmente cuáles van a ser los criterios mínimos, el proceso que va a considerar la organización, porque será importantísimo el apoyo que puedan recibir también los teletrabajadores de esos colaboradores que van a estar al interior de las instalaciones de la empresa, pero también de todos esos actores que van a proveer apoyo, asistencia para quienes van a estar trabajando remotamente. La tercera etapa, la autoevaluación, básicamente se van a evaluar 3 componentes: el componente jurídico, tecnológico y organizacional. Y a partir de ese análisis, de esa evaluación, de cómo se encuentra la empresa, si es indispensable, puede ser que esa evaluación de como resultado que es indispensable que pongan en marcha unas acciones antes de irse a la prueba piloto. Eso va a quedar condensado en ese informe que se va a socializar con el equipo líder, con los directivos, y van a decidir si se lanzan en la implementación de esa prueba piloto. En cuanto a esa cuarta etapa, tenemos 9 pasos: definición de la población y modalidad, cómo va a ser el proceso de la convocatoria, la selección, cómo se va a llevar a cabo, se van a aplicar pruebas, quién va a ser el área encargada de llevar a cabo ese proceso, los jefes van a participar o no, de qué manera, todo eso que debe quedar perfectamente condensado al interior de ese manual, de ese documento. La capacitación, cómo se va a llevar a cabo, involucrando a los diversos actores que he enunciado previamente, en qué temas se va a llevar a cabo esa capacitación. La preparación administrativa, que tiene que ver con la documentación, mucha de ella relacionada con lo que establece la reglamentación. Si es una empresa privada, si es una entidad pública, pues vamos a tener unas diferencias que van a estar establecidas por la reglamentación que existe en el país para la implementación del teletrabajo, la ley 1221, el decreto 884, la circular 27, pues da pautas en torno a toda esa preparación administrativa, el seguimiento y medición de esa prueba piloto, que ese va a ser uno de nuestros temas de la próxima semana, el pilotaje, la evaluación del piloto y la socialización. Y por último, pues basados en estos resultados de la prueba piloto, la organización puede decidir la adopción y apropiación a partir de un análisis de en qué áreas puede implementarse el teletrabajo. Bueno, esto es a grosso modo el proceso de implementación. Es un barrido rápido y ya Lina les explicará cómo acceder a los demás módulos para poder precisar y ver cada una de las particularidades que es importante prever en esas etapas. Bueno, entrando en materia en nuestro tema de hoy, iniciaré con unas consideraciones para la gestión eficiente de los líderes. Una primera frase que dice bastante en torno a esa gestión y a esa batuta que tendrán los líderes para ser efectivos en la implementación del teletrabajo, es que el objetivo de los líderes es hacer progresar la autonomía. Hablamos de que el teletrabajador debe adquirir unas competencias, unas habilidades para autogestionar. Igualmente necesita ciertas competencias que ya hablaremos al respecto. Partiendo de esta premisa, expertos hacen referencia a que parte de los elementos que debe considerar un líder para lograr esa autonomía en los teletrabajadores es hacer que haya un compromiso de los teletrabajadores. Pero para que un teletrabajador se comprometa, efectivamente deben haber unas motivaciones, unas movilizaciones que ya igualmente detallaré a nivel internacional los expertos, que elementos consideran relevantes para movilizar a esos teletrabajadores. Se trata de un gana-gana para lograr la motivación en cualquiera, aún estando en las instalaciones de la empresa. Es importante que eso que se debe hacer, esas tareas, ese trabajo que se le asigne a una persona,
pues esté equiparado con las expectativas mismas que tiene ese trabajador. Eso como punto de partida. Tenemos otro aspecto y es que haya una comprensión de los objetivos y de las tareas. Al respecto, hay un consenso, como cualquier trabajo, de considerar ese criterio SMART en términos de los objetivos, es decir, que sean objetivos específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que sean temporales, es decir, que se puedan medir. Igualmente, pues debe estar alineado también con esas competencias que tiene esa persona a quien se le está delegando el cumplimiento de esas tareas, para que igualmente exista esa motivación y esa atracción para ejecutarlos. El otro aspecto, la disponibilidad de competencias y conocimientos. Entonces, el líder tiene que estar atento, debe interesarse de que ese equipo al que está encargado de direccionar posea esas competencias y esos conocimientos indispensables para ser un teletrabajador eficiente. Puede ser que en el marco de pasar a estar en las instalaciones, a irse a teletrabajada, sea indispensable que se fortalezcan algunas competencias ligadas al trabajo remoto, que tendría posible que ver, entre otros aspectos, con el dominio de esas tecnologías de la información y la comunicación, pero también podría ser también para ser autodisciplinado, organizado, cómo priorizar las tareas, entre otros elementos. En uno de los módulos hablamos sobre todos los temas que se consideraban relevantes que previera una organización para, como mínimo, darle esos elementos y esas competencias a los teletrabajadores. Un último aspecto, que logre que haya una colaboración eficaz entre los equipos. El trabajo colaborativo es indispensable en el teletrabajo, pero igualmente hay herramientas que favorecen ese trabajo colaborativo, sobre todo cuando estamos hablando de gestión de proyectos. Bueno, muchas de estas recomendaciones que hoy estoy presentando me estoy basando en el Instituto Colegiado de Recursos Humanos de Reino Unido, igualmente en el organismo de asesoramiento en recursos humanos de Canadá, de igual manera en la Escuela de Negocios Europea, que es un instituto de alto reconocimiento a nivel internacional, no solamente con sede en Francia. Estos organismos ustedes los pueden ver dentro de los documentos generados este año en el contexto de la emergencia sanitaria por la OIT como referencias en torno a la gestión del teletrabajo. Entonces, por eso he querido pues traerles de primera fuente, teniendo ese reconocimiento internacional, liderando por su experticia en torno al asesoramiento en empresas que implementan el teletrabajo. Bueno, igualmente se habla que, y esto siempre lo hemos resaltado, en el teletrabajo es importante ser claro y flexible. Es importante ir ajustando acorde a las situaciones que se van presentando y más en el contexto en el que estamos, en el que no hay, digamos que algo estable, ni en torno al futuro del trabajo. Entonces es indispensable que exista esa flexibilidad. De hecho, veíamos en varios de los módulos como desde la Agencia Nacional de Mejoramiento de Condiciones de Trabajo de Francia se hablaba de la importancia de la gestión de la carga de trabajo, considerando la regulación basado en esos imprevistos, en esas situaciones que en la mayoría de los casos no se pueden controlar y que es necesario que los líderes lo consideren. Bueno, respecto a esto,
Se recomienda gestionar el desempeño a la distancia centrado en resultados. Siempre hemos dicho de salirnos del contexto tradicional y que lo más recomendado es que sea unos resultados y un desempeño basado en el cumplimiento de unos objetivos. Asegurar una buena comunicación estructurada. Cuando hablamos de una gestión de proximidad, hace referencia también a una gestión uno a uno, no solamente trabajar en torno al colectivo de trabajo, sino también a lo que está viviendo cada uno de los teletrabajadores, sin ir a la microgestión, al control desmesurado, donde también resulta fatigante para esos líderes. Eso se da en uno de los, digamos que los perfiles que se han identificado en los líderes. Por ejemplo, la Escuela Europea de Negocios ha identificado como 3 tipologías de directivos y de líderes en la implementación del teletrabajo. Uno que quiere implementar las cosas tal como se dan en el trabajo en las instalaciones de la empresa, lo cual pues no, digamos que está desfasado. El teletrabajo implica una gestión totalmente distinta a la que se da teniendo a los trabajadores al interior de las instalaciones de la empresa. El otro es el líder que no soporta que los trabajadores estén lejos de su visión, lejos de poderlos controlar todo el tiempo, y es el que tiende a hacer esa microgestión, que quiere saber todo lo que hace, que quiere controlar absolutamente todo, que estaría desligado a la primera diapositiva que vimos, que lo importante es lograr la autonomía. Y el tercero es aquel líder que efectivamente ha evolucionado y que ha comprendido que el teletrabajo, el trabajo remoto, implica otra manera de hacer las cosas y que se ha preocupado por fortalecer sus competencias, porque reconoce que se requieren otras competencias para gestionar los equipos a distancia. Y como último aspecto, crear un clima de confianza. Al respecto, por ejemplo, en el caso de la Agencia Nacional de Mejoramiento de Condiciones de Trabajo de Francia, pues dentro de las premisas para lograr un clima de confianza está cómo se llevan a cabo la asignación de esas actividades y los objetivos, que haya un proceso participativo, que igualmente haya una regulación dentro de esa carga de trabajo, que haya una cooperación, una participación de ese colectivo de trabajo. El otro aspecto, que se difunda la información y se provean las herramientas indispensables para conocer lo que los demás compañeros están ejecutando. No es un desbordamiento de información, sino la información indispensable para llevar a cabo las tareas que son asignadas. Y un último aspecto es que haya una retroalimentación en la cual hay un reconocimiento por lo que están haciendo los teletrabajadores, que ya miraremos dentro de los aspectos que, por ejemplo, el máximo organismo de recursos humanos de Canadá recomienda en torno a ello. Allí hay una frase que es de la Escuela Europea de Negocios: sin confianza el teletrabajo no funciona, pero esto no significa que sin control, y ese control no hace referencia a estar vigilando y espiando todo el tiempo, sino a hacer seguimiento, un acompañamiento y un apoyo a esos teletrabajadores, saber lo que viven, saber lo que les pasa y con base en ello actuar, tomar unas decisiones. Aquí está lo que les decía del organismo de recursos humanos de Canadá. Ellos consideran unas acciones para impulsar esas motivaciones de los teletrabajadores, y es que esas tareas que se asignen tengan un sentido para los trabajadores, que haya un reconocimiento, que se perciba la influencia que tiene ese trabajo, esas tareas que se están ejecutando para la organización, y que haya un logro no solamente en el sentido de alcanzar esos objetivos y esas metas que han sido asignadas, sino un logro también en torno a poder crecer como en sus competencias, crecer en su desarrollo profesional.
y que se perciba una adhesión social, el colectivo de trabajo, que no haya ruptura, que por el contrario se perciba esa pertenencia a una organización. Estos serían los aspectos claves para movilizar y mantener ese compromiso de los teletrabajadores. Dentro de los consejos para gestionar equipos remotamente, este es del Colegiado Internacional de Recursos Humanos de Reino Unido, se recomienda acordar formas de trabajar. Entonces aquí vemos que es una nueva forma de hacer las cosas, pero digamos que deben haber unos lineamientos de cómo va a ser, cómo se va a funcionar, cómo se va a operar, incluso hasta para las mismas reuniones, cómo se van a llevar a cabo, cuál es la lógica que se van a seguir. Y hablaba en alguno de los módulos, por ejemplo, con relación a las aplicaciones, cuáles se van a utilizar, por ejemplo, para las reuniones entre los equipos, cuáles se van a utilizar para contactar a los clientes o a proveedores y así sucesivamente. Mostrar el panorama general, pero prepararse para reflexionar. Y esto es, sí, hay un panorama general, pero esta reflexión va a basarse también en las mismas situaciones que se van presentando y con una retroalimentación donde haya un proceso participativo. Establecer expectativas y confiar en los equipos. Ya hablamos sobre el tema de la confianza, cuáles son esos elementos claves para que se segmente y se segmente esa confianza y establecer unas expectativas en torno a lo que se espera, o sea, también que sepa el teletrabajador cómo va a ser la medición de su desempeño, igualmente cuáles van a ser esos entregables que espera ese líder que se tengan en un lapso de tiempo. Asegurarse de que los miembros del equipo tengan apoyo y el equipo que necesita. Sí, hay una persona asignada, por ejemplo, para hacer soporte técnico con relación a las TIC, pero es suficiente, por ejemplo, tal como les mostraba en uno de los módulos, que es el módulo 4, allí hay unos indicadores donde una organización establecía medir con qué tiempo se está dando esa respuesta frente a esas necesidades de requerimientos de soporte técnico. Entonces es un parámetro también para hacer seguimiento y medición, ya sea dentro de la prueba piloto o ya dentro de la implementación del teletrabajo propiamente dicho. Tener una reunión virtual diaria. Con relación a esto, lo que se ve hoy en día es que se sufre de reuniones. Y eso también agota a los teletrabajadores, no permite que avancen en torno a ese trabajo que les ha sido asignado. Entonces, sí, una reunión, pero son reuniones cortas. Tiene que, ya ahorita miraremos en una diapositiva esas recomendaciones que se tiene para esas videoconferencias o esas reuniones virtuales para ser efectivos. Eso también marca en torno a los resultados que pueda tener una organización. Otros consejos: mantener el ritmo de las reuniones regulares de 1 a 1 y del equipo. Les decía, algunas organizaciones lo llaman face-face o one-one, en el cual se hace un seguimiento de los teletrabajadores de forma individual, donde pues lo recomendable es no centrarse únicamente en el desempeño, sino también preocuparse por lo que está viviendo cada uno, que son pistas que nos da también en torno a la gestión de los factores de riesgo psicosocial. Comparte información y aliente a su equipo a hacer lo mismo. Como les decía, no se trata de bombardearlos con información, sino darles la información que sea precisa e indispensable para poder ejecutar esas tareas que han sido asignadas. Adapte sus comentarios y comunicaciones. No solamente se trata de hacer ver los aspectos que se está fallando, sino igualmente unas retroalimentaciones positivas donde haya reconocimiento por la gestión que están teniendo.
escuchar atentamente y leer entre líneas. Eso, leer entre líneas, hace referencia a poder identificar, tener ojo de águila para identificar aquellas dificultades que están viviendo. No todos tienen facilidades para hablar, para hacer sentir lo que están viviendo, ni tampoco para revelar esas dificultades que hay puede ser con otros líderes o con los mismos colegas. Entonces de eso se trata. Ayudar a fomentar las relaciones y el bienestar, no todo trabajo. En otros módulos también les he recomendado el tema de tener unas reuniones también en los cuales se busca la cohesión de manera informal, igualmente tratar de celebrar los cumpleaños o unas reuniones para, digamos que informales, así como existía, para tomar el café, entonces algo corto, o también puede ser ya cuando estemos dentro de la normalidad, actividades que permitan que haya una cohesión o actividades de bienestar, no solamente relacionadas con el trabajo. Bueno, estos son algunos resultados de un estudio de trabajo remoto que fue realizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana. Este estudio fue realizado en 200 empresas este año en el contexto de la pandemia, que dejan ver algunos aspectos en torno a lo que he hablado hasta ahora. En la primera imagen vemos elementos en torno a las ventajas de la implementación del sistema de trabajo remoto. Entonces, reducción de costos en general, aumento de la productividad, mejora del ausentismo laboral, mejora en la conciliación entre vida laboral y personal, inversión en tecnologías de la información. Lo que se trata es de dejar ver cómo, pues para lograr esto es indispensable una gestión. Y no solamente depende de los líderes, depende de la organización en general. O sea, esto tampoco es una carga que repose sobre los líderes de los equipos, sino hay apoyo desde la alta dirección, desde la organización en general, pues es imposible lograr esos resultados. E igualmente los líderes necesitan apoyo. De hecho, tal como les he comentado anteriormente en otros módulos, de los aspectos que se resalta es que los líderes están agotados en el contexto de la emergencia sanitaria porque ante cualquier situación en el proceso de adaptación es a ellos a quienes están acudiendo los que están trabajando en casa. Dentro de las desventajas está esta desconexión trabajo-familia, la sensación de aislamiento, la acumulación de tareas, pues, tiene que ver también con el tema de que no existe actualmente una armonización entre la vida profesional y la vida privada, la dificultad para el autocontrol, la comunicación interna distorsionada, la falta de organización y la baja de productividad. Entonces, esto nos da pistas a todo lo que es indispensable considerar en el marco de la implementación del teletrabajo. Hay otras dos imágenes que consideré muy alineadas con lo que estamos tratando, y es el tema de la medición del desempeño y la implementación de protocolos de gestión de comunicación y seguimiento remoto de los líderes. Entonces, frente a estas 200 empresas, los resultados muestran que solamente el 30.5% de las organizaciones tienen establecida unos indicadores para medir el desempeño individual, y en cuanto a la implementación de protocolos para la gestión de comunicaciones y seguimiento remoto, en este caso nos encontramos con un 34.5% de empresas en las cuales existía ese protocolo para llevar a cabo esa gestión. Este estudio fue realizado en empresas ubicadas en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, entre otros. Pero principalmente esos eran las ciudades
donde estaban distribuidas las empresas que participaron en este estudio. Bueno, siguiendo ahora con las pistas para la eficiencia de los teletrabajadores, estas son las cualidades que plantean expertos en recursos humanos. Entonces, una propensión a la acción y a ser proactivo. Entonces, no hay que, hablábamos en la primera diapositiva, en buscar cada vez más esa autonomía de los teletrabajadores y efectivamente aparece como una primera premisa. La segunda, capacidad para gestionar las prioridades. De hecho, las herramientas informáticas que hay para la medición del desempeño resaltan que se pueda distinguir lo que es urgente de lo que es realmente, es decir, categorizar de lo que es prioritario, de organizar las tareas, de hacer una buena planeación. El dominio de la escritura y las conversaciones asincrónicas. Entonces, no perderse entre tantas plataformas, mecanismos, herramientas, aplicaciones para ser efectivos en esas comunicaciones. Igualmente, ir al grano en esas conversaciones para lograr que se comprenda y se obtenga una respuesta acorde a lo que se requiere. Empatía y benevolencia, trabajo en equipo, se resaltan mucho las habilidades blandas en torno al teletrabajo, igualmente en el caso de los líderes. Digno de confianza, pues ya hablamos de los aspectos claves para lograr que, digamos que eso es recíproco, confianza de los líderes, confianza de los teletrabajadores, motivación para trabajar remotamente. Si alguien no se siente atraído para trabajar remotamente, pues difícilmente se puede lograr esa eficiencia. Y aquí pues existe el principio de voluntariedad, que está también establecido por la legislación en general de todos los países. Otros aspectos claves para buenas prácticas: organizar el espacio de trabajo considerando criterios de seguridad y salud en el trabajo. Dedicamos casi unos 4 a 5 módulos a toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ergonomía del puesto, temas ambientales, organización, riesgos locativos. Todos esos aspectos son indispensables, un espacio que sea ameno, que sea agradable, que invite a trabajar, a concentrarse, que en lo posible sea aislado de las demás actividades. Eso pues da la posibilidad de que la persona pueda concentrarse, ser eficiente, que no esté interrumpido constantemente. Planificar las jornadas de trabajo, ser ágil y organizado en función al momento, en función a las situaciones. Hablábamos de la priorización de las tareas dependiendo de los aspectos que son urgentes o requieren una pronta respuesta. Igualmente se recomienda terminar el día evaluando lo que ha sucedido, cómo se ha llevado a cabo, igualmente si hasta ahora está arrancando, aprendiendo de esas situaciones que va viviendo y planificando la jornada del día siguiente, basado también en esa priorización de tareas y compartir la agenda con el equipo. Eso permite que los demás conozcan, y más si se está desarrollando un trabajo en equipo, un proyecto de manera colaborativa, pues esto será importante. Tomar pausas, gestionar el tiempo de trabajo, saber desconectarse, saber desligar la vida privada de la vida personal, que está muy ligado a este aspecto de armonización. Evitar el aislamiento, crear momentos de convivencia con el equipo, planificar anticipadamente la jornada con la familia. Entonces, que en este caso, digamos que alineado con lo que se está viviendo actualmente, alejarse del trabajo en el tiempo libre y aplicar hábitos saludables. Aquí en estas imágenes vemos, por ejemplo, el tema de actividad física, la alimentación, pues que son relevantes dentro de los estilos de vida y trabajo saludables en el teletrabajo.
La higiene del sueño también es otro aspecto ligado a la desconexión y ligado también a aspectos como la tecnoadicción, ¿no? Y aquí unas recomendaciones para tener unas reuniones efectivas virtualmente. Entonces, preparar minuciosamente la reunión, enviar la agenda con anticipación, verificar la tecnología antes de iniciar, para que no hayan fallas. A muchos nos ha pasado en el contexto de la pandemia que hemos tenido que pasar por algunas situaciones pues, que se nos ha salido de control. Elegir un sitio adaptado para que no haya interrupciones, para que no haya situaciones del contexto que puedan interferir. Organizarse para no ser interrumpido, muy ligado al anterior, empezar a tiempo. Al respecto, siempre se resalta estar frente a un computador esperando que se conecte la gente. Eso desgasta los equipos, más cuando hay tanto por responder, porque sí, se reconoce que hay una sobrecarga en torno a comunicaciones, cantidad de correos, de chat por responder, acoger a los participantes, quien sea, digamos que como el anfitrión de la reunión, vigilar el desarrollo de la reunión. Esto tiene que ver también con establecer unas reglas en torno a la participación, cómo se va a desarrollar, en qué momento se van a hacer las preguntas, incentivar la participación de todos los participantes, condensar y socializar las conclusiones de las reuniones. Entonces, estos son de las recomendaciones para esas actividades virtuales, esas reuniones de manera eficiente. Bueno, esto me parece muy ligado a los temas que estamos abordando hoy. Minty, en el portal Ciudadanía Digital, tiene disponible cursos. Dentro de los cursos hay un curso para certificarse como teletrabajador. Entonces, es gratuito. Participé recientemente en una actividad de Mintic y dentro de los aspectos que ellos resaltaban es el que van a recibir una certificación que pueden adjuntar los teletrabajadores a su hoja de vida. Puede ser que una organización establezca como política que sus teletrabajadores se certifiquen como teletrabajadores. Entonces, esto garantiza que tengan unas competencias para asumir ese rol. Bueno, 5 tips para cerrar esta parte y para que haya tiempo para preguntas. Entonces, la primera, no hay que esperar a que los problemas aparezcan para que los líderes se hagan notar, hacer seguimiento. Hablamos de los imprevistos que se presentan, de regular la carga de trabajo, adaptar, de ser flexibles acorde a eso que se vive. Multiplicar los canales de comunicación sin desbordar a los teletrabajadores, que no exista un único canal, pero también dar pistas en torno a cómo se utilizan esos canales de comunicación, esas aplicaciones. Se han de considerar tiempos de convivencia virtual o actividades que promuevan la cohesión colectiva y la socialización de experiencias. Aprender desde que haya esa técnica que hablaba también en uno de los módulos en torno al retorno de experiencias. Lo que han vivido, de ahí se puede aprender. Lo que han vivido unos puede ser un punto de referencia para tener aprendizaje. Un cuarto aspecto, se debe asegurar que toda información útil para los equipos esté correctamente organizada, actualizada y accesible. La unidad debe ser visible. Era lo que les decía, de que no haya desbordamiento de información. Una atomización de datos, donde la gente no sabe ni qué es lo que va a ser más importante o se están cambiando continuamente las bases y entonces los equipos terminan por no saber cuál es la que tienen que tomar. Eso desgasta mucho a los equipos. No intentar hacer lo mismo que se hace en situación presencial. Eso es de los aspectos
fundamentales. Ya hablamos también en torno a los líderes, pues es totalmente absurdo pretender hacer lo mismo y seguramente algunos en este proceso de adaptación frente a la pandemia intentaron hacerlo y pudieron evidenciar que no funcionaba. Bueno, entonces vamos ahora a nuestra evaluación. Hoy he querido hacerlo diferente. He traído dos situaciones, dos casos muy precisos para hacer esa evaluación. La primera, Pablo está en teletrabajo, tendrá una reunión pronto y debe resolver algunos temas importantes con Valeria. ¿Qué consideras que debería hacer? A, no importa mientras que la reunión esté bien preparada. B, programar una videoconferencia para mañana con Valeria. Y C, programar una llamada telefónica para la tarde. Bueno, aquí estamos midiendo un poco lo de cómo ser efectivos en el teletrabajo. Bueno, espero que hayan hecho una buena elección. Tenemos acá nuestra respuesta. Entonces, hablamos de lo que lo más eficiente sería programar una videoconferencia con Valeria. Eso le permite hablar cara a cara. También poder tener unas pistas en torno a las reacciones faciales, corporales, no solamente al lenguaje. Y lógicamente, pues es más eficiente cuando podemos, pues si lo pudiésemos hacer de manera presencial, pues sería lo más efectivo. Bueno, aquí les traje otro pequeño caso. Entonces, Valeria teletrabaja con su hijo Noé de 10 años. Ella trata de terminar un documento complejo e importante. ¿Cuál considera que es la fuente más importante de distracción? El celular sobre la mesa, los propios pensamientos, las ventanas abiertas de las redes sociales. Ahí vemos un equipo que tiene redes sociales abiertas y Noé que juega tranquilamente en su habitación. Entonces, ¿cuáles consideran? Estamos también hablando de cómo ser eficientes en el teletrabajo, cómo organizarnos. Bueno, aquí tenemos nuestra respuesta. Los propios pensamientos se consideran que en promedio una persona tiene 600 pensamientos al día y 600.000 pensamientos al día. Es que eso es alarmante, cuánto pensamos en el día. Nuestros propios pensamientos casi siempre nos centramos en cosas negativas y esto sería lo que más nos roba tiempo. Hacen parte de esos ladrones de tiempo. Entonces es importante pues tratar de concentrarnos y dejar las cosas aisladas al trabajo en otro lado, tratar de resolverlos en otra condición para podernos concentrar en las actividades que debemos ejecutar. Hace parte también de la priorización. Bueno, entonces espero que con estos dos ejercicios pues hayan podido reforzar más en torno a la efectividad del teletrabajo. Bueno, Lina, vámonos a preguntas. ¿Qué preguntas tenemos para el día de hoy? Claro que sí, doctora Nora. Bueno, por acá tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Doctora, ¿el empleador está en la obligación de suministrar silla, escritorio, computador y demás elementos para cumplir con la labor? Bueno, a nivel internacional, digamos que hay tres tendencias en torno a los equipos. Voy a centrarme en los equipos porque pienso que es lo que sí es importante aclarar. En la legislación dice que el empleador debe proveer, lo que es la ley 1221 y el decreto 884. Sin embargo, en la circular 27 y en el contexto de la pandemia también está allí explícito. Esos son elementos a partir de los cuales o que se deben establecer dentro del acuerdo de teletrabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de teletrabajo, y es quién va a proveer los equipos. No existe una obligación en torno a proveerlos. Si la empresa desea lanzarse en teletrabajo, pero no dispone de los recursos,
puede llegar al acuerdo que sean los teletrabajadores los que pongan los equipos y digamos que llegar a un acuerdo en torno a que se reconoce algo por esos equipos. Digamos que estos son pactos muy particulares de cada organización. En cuanto al mobiliario, no existe la obligación de que sea el empleador el que provea el escritorio ni la silla. Esos son también acuerdos, en eso sí no hay nada escrito en la legislación que diga que los deba proveer. Eso, digamos que es el teletrabajador el que debe disponer de ellos. Sin embargo, hay organizaciones. De hecho, dentro de las organizaciones que actualmente estoy asesorando, hay organizaciones que prevén el proporcionar el mobiliario a los teletrabajadores. Digamos que eso ya son consideraciones muy particulares de cada empresa. Perfecto. Doctora, bueno, también más que preguntas, yo quiero compartirte por acá algunos comentarios que nos han dejado nuestros asistentes en el chat. Por acá nos dice Rafael Piñero, nos dice muchas gracias por la presentación y felicitaciones. María del Carmen nos dice excelente conferencia, muy pertinente el tema. Emilia López dice 1000 aplausos para la doctora, muchas gracias, muy buena presentación. Bueno, Doc, vamos con otra pregunta. ¿Aplican las mismas recomendaciones para el teletrabajo y el trabajo en casa? ¿Cuáles son las diferencias de estas dos? Bueno, el teletrabajo tiene una reglamentación que rige en el país, en las cuales hay unas responsabilidades por parte del empleador. El trabajo en casa, en el contexto de la emergencia sanitaria, ha surgido como un mecanismo para contener la propagación del COVID. Sin embargo, la OIT, en los documentos mismos que ha publicado en el contexto de la emergencia sanitaria, reconoce que el trabajo en casa es una modalidad de teletrabajo. Sin embargo, en la actualidad, en el contexto que tenemos, se está dando de manera excepcional. Por lo tanto, no existe la obligación de los empleadores de aplicar todo lo que está dispuesto para los teletrabajadores. Eso es, digamos que es lo clave en torno a la diferencia que tenemos actualmente frente a la emergencia sanitaria. Perfecto. Doctora, ¿las jornadas laborales cambian porque es teletrabajo? Eso se debe pactar dentro del acuerdo de teletrabajo. Ahí debe quedar especificado cuál va a ser la jornada en la que va a laborar el teletrabajador. Sin embargo, pues eso también depende de la operatividad de la organización. Si esos teletrabajadores van a tener que estar contactando unos clientes, unos proveedores, pues lo más lógico es que funcionen en el mismo horario que tenían en las instalaciones para no alterar la operatividad y el funcionamiento de la organización y para poder trabajar con sus compañeros que van a estar dentro de las instalaciones de la organización. Sin embargo, pues eso ya queda a criterio de cada organización, porque igualmente conozco, de hecho, una de las organizaciones con las que Positiva inició asesorando en el 2009 eran altos ejecutivos que desarrollaban procesos a nivel internacional, donde pues existe la diferencia horario con otros países, entonces pues no estaban trabajando todos dentro de la jornada que funciona en Colombia. Perfecto. Doctora, ¿cada cuánto se deben realizar las pausas activas? Mira, en el módulo anterior, en el anterior, a ver, les digo, ya les digo cuál fue el módulo. Ese les recomiendo mucho que lo vean. El módulo 16, aplicando ergonomía en el teletrabajo, allí les explicaba las recomendaciones del colegiado internacional de factores humanos y ergonomía de Reino Unido. Eso depende de cómo está organizado el puesto de trabajo para hacer las pausas. Digamos que si
En general, más o menos cada hora está allí establecido si las condiciones fuesen óptimas. Si las condiciones pues son desfavorables, pues hay que hacerla con mayor frecuencia. Pero no solamente se trata de hacer estiramientos, de hacer ejercicios, también es importante hacer las pausas visuales. Les hablaba de la aplicación de la regla 20-20-20, que en uno de los chats, uno de los participantes dijo que era imposible aplicarlo en Colombia. No sé si él está pensando en que son 20 minutos los que debe parar. Ahí escribía en el chat que ni siquiera en los colegios se podía aplicar, pero yo creo que cualquier persona levanta la cabeza 20 segundos, cuenta hasta 20, ya pasaron 20 segundos, es quitar la mirada del computador y ponerla hacia un objeto que esté a la distancia aproximadamente a 6 metros, que esos son las 20 pulgadas, y esa es la regla 20-20. Entonces yo pienso que perfectamente uno levanta la cabeza, mira hacia otro lado y también pues quita los ojos de allí de la pantalla que produce fatiga. Entonces no solamente es la parte musculoesquelética, es la parte mental, psíquica y visual la que buscamos con esas pausas, que haya una recuperación y una activación para continuar con nuestro trabajo. Claro que sí, perfecto, Doc. Igual, yo siempre les recuerdo si de pronto se perdieron algún módulo que la doctora Nora ya nos dio, recuerden que ya pues este es el módulo 18, ya llevamos 18 módulos. Recuerden que en nuestro centro virtual Posipedia estarán todos los módulos colgados para que ustedes los puedan visualizar nuevamente. Y bueno, Doc, como siempre, ¿qué nos tienes preparado para la siguiente semana? Bueno, la próxima semana les voy a traer, les compartiré herramientas para evaluar prueba piloto que son utilizadas en diferentes países, que es importante hacer el seguimiento, esa evaluación, cómo vamos, hacer unos ajustes y no esperar a que la prueba piloto termine para actuar. Entonces, eso será nuestro tema para nuestro próximo módulo. Claro que sí, recuerden que tenemos una cita con la doctora Nora todos los martes a las 2 de la tarde, ya como les dije al principio, ya vamos terminando este laboratorio educativo, ya la próxima semana vamos con el módulo 19, invitarlos como siempre, por supuesto, a que el día viernes en la mañana ya se puedan inscribir a la siguiente capacitación que nos va a dar la doctora Nora. Doctora, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios tan importantes y por esos temas de interés para todos nuestros asistentes. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus aportes, como siempre lo he comentado. Igualmente aprendido a partir de todas sus inquietudes. Son muy inquietos, nos han acompañado en general un promedio de 800 personas semanalmente, que considero que ha sido bastante interesante ese acompañamiento de todas las personas semanalmente. Perfecto, doctora. Bueno, por acá Luis Felipe nos está diciendo que el 8 es festivo, que cuándo será el módulo 20. Luis Felipe, yo te invito a que estés muy pendiente de la programación. Posiblemente sea ese lunes o el miércoles. Yo creería que el lunes, pero estar muy pendientes de la programación. Y Doc, muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. La próxima semana los estaré esperando. Muchas gracias por sus comentarios y una semana muy productiva para todos. Claro que sí, por supuesto a todos, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que ahorita a las 4 de la tarde tenemos nuestro taller Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS y Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a las 4 de la tarde. Y nuestro último taller del día, 5:30 de la tarde, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. Invitarlos a que se inscriban y participen en estas dos acciones educativas que nos quedan del día martes. Y por supuesto a que sigan participando toda la semana en los demás talleres web. A todos, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa.
Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. ¿Por qué? Porque la fiebre, tos y dificultad para respirar son síntomas del COVID. Es importante que busques atención médica de inmediato. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el COVID podría ser una de ellas. No entres en caos, guarda calma y procede siempre de manera positiva, correcta y responsable. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.